llama Memoria Universitaria. En este segundo episodio, el podcast del maestro Pedro Luna Jiménez, docente, investigador, historiador, pero sobre todo amigo de la Unidad Académica de Turismo, de Economía y de Turismo y de la universidad completa. Sí, cómo no. No, fíjate que me da mucho gusto estar aquí en Atelier Cultural Universitario. Este nuevo proyecto de vinculación que hay que meterle todos los kilos para que vaya madurando cada vez más. Muchas gracias. Sí, bien, en esta ocasión vamos a hacer la interlocución sobre un tema que el maestro Pedro, Mario Jauregui, que está en los controles, y su servidor, Gerard Ramos, hemos abordado en un sinnúmero de ocasiones, pero creemos que es necesario generar los materiales para las nuevas generaciones, dice el maestro, y dice bien, ya no nos cosemos al primer hervor, y hay que dejar una memoria en esta vía audiovisual sobre ese tránsito que tuvimos del Instituto del Estado a la UNINAI. Evidentemente hay mucho tiempo, muchos personajes, muchos sucesos al interior y un ambiente político al exterior que propició que fuéramos lo que hoy somos, la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces yo creo que no hay mejor personaje para que nos pueda platicar que el propio maestro Pedro en su podcast, así es de que sientas en libertad completa de explayarse, maestro. Ya me doy cuenta. Bueno, de hecho, en una plática previa habíamos platicado sobre la posibilidad que en este segmento, en esta sesión, abordáramos este periodo que tiene que ver con los orígenes de la UAN. Estamos ya por estos días por celebrar, por recordar la consecución de la autonomía universitaria, ¿no? De esa distinción, ese reconocimiento de la autonomía que cincuentenario, maestro. Estamos ya en el cincuentenario. De hecho fue para el mes de diciembre del 75, a escasas 4 o 5 días de que el gobierno de Roberto Gómez Reyes terminara. 25 de diciembre. Exacto. Del 75. Entonces, se le otorga a la universidad ese reconocimiento de la autonomía y estamos por celebrar eso. Y siempre cuando uno se acerca a esta idea de las conmemoraciones, de las celebraciones, siempre hay como cierta preocupación por, bueno, ¿y qué había antes? ¿Ah? Sí, claro, ¿qué había antes? Es decir, si a finales de 1975 se le reconoce a esta institución esa idea de la autonomía, ¿por qué cuando don Julián Gascón Mercado hace todo aquel esfuerzo, toda aquella movilización social en apoyo a que surja esta institución, ¿por qué no surgió como una universidad autónoma, como fue el surgimiento de otras universidades? Es un tema muy interesante, yo he estado viendo eso, que algún día hay que dedicarle algún segmento también de estas reflexiones que ustedes promueven. ¿Por qué no surge como una institución de educación superior autónoma? Y ahorita que estoy señalando esta idea de don Julián Gascón Mercado, su presencia como un gobernante siempre recordado por su preocupación por impulsar esta idea de los estudios de nivel superior, yo creo que don Julián, yo siempre me acuerdo de él así en muchos detalles, luego ponemos en común eso que tú también te has de recordar de algunos detalles. Yo creo que cuando a don Julián, a sus allegados,
rectores, a sus profes ya mayorcitos de edad, siempre que lo veían pues era el símbolo, ¿ah? Era el personajote. Sí. No, ¿quién es? Don Julián, el fundador de la universidad. Y don Julián, cuando ya veía que eso se estaba pasando de todo ese tipo de actitudes Ujú. para con él, que se las merecía muy bien, por supuesto, él decía, no, ¿saben qué? Ese 1969, ese 19 de agosto de 1969, no se puede comprender, no se puede entender si no se hace referencia a un antecedente, Sí. a ese 1969. Otro esfuerzo donde hubo otros personajes que hicieron lo que en su momento pudieron hacer y además lo hicieron bien. Sí, dependiendo de la situación y el contexto del Sí, momento. tu entorno te dice, pues hasta aquí puedes llegar. Pues sí, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Pero qué bueno que hiciste ese esfuerzo para decir ya, aquí ya no se puede avanzar o lo que sea. Entonces, esos entornos te dicen qué cosas puedes hacer, qué cosas puedes iniciar, que, por ejemplo, el entorno en el cual se está moviendo don Julián en el 69, yo siempre he dicho, don Julián, inclusive cuando se habla del patronato pro ciudad de la cultura, amado Nervo, ya casi es en los últimos tiempos de su gestión como gobernador, ¿verdad? La misma universidad, más a meses de terminar su A periodo. meses de terminar su periodo, está saliendo ya ese 19 de agosto, porque del 69, porque a finales del 69 le dejaba la A gubernatura Roberto Gómez Reyes. a Roberto Gómez Reyes, exactamente. Entonces, pero dice uno, ¿por qué la dejaría? En fin, y no le preguntamos, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo? Inclusive, si él desde que andaba en campaña ya había prometido bueyes y carreta en sus discursos, que es otro tema, ojalá y que pudiéramos darnos a la tarea de hacer acopio de sus discursos, porque además él los hacía. Ahí tú ves sus discursos y es la canija frescura que él tenía cuando hablaba sin ese papel, ¿no? Una forma muy fresca de decir las cosas, una forma muy bonita de recordar tiempos pasados, etcétera. Bueno, esos discursos él los hacía y desde que andaba en campaña decía, urge que en Nayarit exista una institución de educación superior. Y bueno, deja pasar mucho tiempo. Volvemos y es lo que tú dices qué entorno se estaba viviendo ese momento que prefirió como dejarlo pasar un poco. Sí, yo creo que él sabía, maestro, que no estábamos listos para autogobernarnos. En torno a la En autonomía, torno a la autonomía. ok, en torno a esa idea de la Sí, autonomía. Oye, Gerard, pero en términos de dejar que pasara tanto tiempo, en términos de la fundación de la institución, sí, obviamente pudo es haber habido muchos muchos detalles. detalles entre los tiempos, los costes, los financiamientos, la duración de obra, todo eso. Pero yo creo que también, maestro, él sabía que el ambiente propicio para la consolidación en cuestiones de política estatal, en cuestiones de un poquito bajarle los ánimos a eso que había pasado o que estaba pasando en el México del 68 con las universidades. O sea, hay factores endógenos y exógenos. Entonces yo creo que dentro de su psique, él analizó y aparte, como usanza de la política de la época, armó el gabinete siguiente y les confió el la gabinete madurez siguiente ya fue de su de periodo. su periodo. Eh, ya La tuvo, legislatura la siguiente legislatura siguiente ya fue gente comprometida con él y con con su él y proyecto. con su Y él proyecto. Y llegó, son los que están en el camino de plata y son toda la con gente que una... meneó las tripas del proyecto se quedaba a cargo del eh, Estado. Yo creo que él confió en que la madurez de la universidad podría llegar consolidación, porque poco hemos hablado de don Roberto Gómez Reyes, pero creo que nuestra universidad está en sí, deuda con él. claro, claro. Inclusive, fíjate que en en la torre de rectoría estaba en el
tercer piso o algo así, la sala de rectores. Cuarto piso. Cuarto piso. La sala de rectores. Y en esa sala, tenían la galería, se tenía la galería, después se vio la posibilidad de que hubiera un cambio de por ahí, pero se tenía esa galería donde estaban las diferentes imágenes de los diferentes rectores, pero arriba la imagen de esos dos personajes, sí. Don Julián y Roberto Gómez Reyes. Y dice uno, Roberto Gómez Reyes por la cuestión de la autonomía, no. En su periodo del... El nacimiento de la universidad es con Gómez Reyes, el gran proyecto es de Don Julián. Pero ya como el ponerle así pieza al proyecto y todo eso, por ejemplo, ya termina el periodo Gómez Reyes y ya había 10 escuelas superiores. Cuando se inicia son comercio y derecho que ya venían, odontología y agricultura, en fin, ¿no? Pero ese es todo, esa parte simbólica, esa parte que tiene que ver, ¿sabes? Le decimos, cuando estudia uno sociología, antropología, le dice uno, ¿sabes qué? Los rituales fundacionales. Sí, claro. Eso nadie se lo puede quitar a don Julián. Y poner también el sofá en la sala y la estufa en la cocina. Oceanografía, se va a San Blas. Claro. La agricultura, sí. Se va a Jalisco. Creo que también veterinaria Compostela. Es decir, inclusive a mí me gusta mucho, y luego alguien que nos esté escuchando va a decir, a ver cuándo entran a hablar del Instituto del Estado. Es su podcast y es su programa, podemos hacer mucho. Sí. Oye, ¿sabes qué? Lo he comentado en otras ocasiones y en lo personal me gusta mucho ese monumento que está ahí en el asta bandera, en la enorme asta bandera, donde está el monumento al escudo de la UAN. Y luego haciendo como una media luna, un total de 10 palmeras gruesas, altas y todo eso. Cada una de esas palmeras representa las carreras fundacionales. Las carreras fundacionales. Y dice uno, oye, pero ¿por qué poner esas palmeras así en torno al escudo y todo eso? Son flexibles porque resisten embates, aire, sol. Llegan vientos huracanados fuertes y casi se quiebran. Se rompen, se doblan pero no se quiebran. Se doblan pero no se quiebran. Exactamente. Es decir, tienen una gran fortaleza y todo eso. Yo creo que ahí está todo ese simbolismo. Bueno, y entonces cuando don Julián pues nos dice y esto, claro, inclusive yo algunas 2 veces acompañé a personas que iban a platicar con él y yo por ahí pude haber hecho algún comentario, alguna pregunta, pero de hecho ese acercamiento con don Julián para que contara de su experiencia, de todo ese marco fundacional de la universidad, se llevó a cabo en la coordinación de investigación. Y eran materiales que se preparaban para una revista de ahí que fue pionera, que se llamaba la revista Convergencia. Y donde estaban ahí, ¿sabes qué? Por ejemplo, una de estas entrevistas, sí, hay que decirlo, la hizo Chava Cepeda y el maestro Rea. Carlos. El más de Carlos, el más chico. Ellos hicieron esta entrevista. Y allí ya va, creo que la maestra Lourdes Pacheco también le hizo entrevista para otro momento, pero desde ahí surgió un esfuerzo por acercarse a la opinión del doctor Julián Gascón Mercado, como también de ahí ese esfuerzo se extendió a conocer los puntos de vista del primer rector que le tocó en esa transición, como fue el doctor Ignacio Cuesta Barrios. Y él es el que va a dejar
él es el que le va a tocar hacer el tránsito entre el Instituto de Ciencias y Letras, formado en 1962, en agosto de 1962, y le va a tocar hacer ese tránsito del Instituto de Ciencias y Letras del Estado de Nayarit, así muy completo su nombre, a la Universidad de Nayarit. Sin embargo, pues, don Julián decía, ¿saben qué? Hay que echarle una vista porque allá está el antecedente en el surgimiento del Instituto del Estado. Y bueno, una fecha fundamental de en torno al Instituto del Estado es 5 de septiembre de 1930. En el gobierno del Estado está Luis Castillo Ledón, un destacado personaje de la cultura en México que había jugado un papel muy importante desde finales del Porfiriato en puestos en México muy relevantes en el encuadre del movimiento cultural. Y se junta ahí esa presencia de un gobernante culto que con mucha sensibilidad dice, oye, en todos los estados de la República hay institutos, era la cuestión que hubiera y hubo institutos famosísimos como el de Toluca, hubo institutos famosísimos como el de Oaxaca, el Instituto del Estado de la ciudad de Oaxaca, donde se formaron personajotes que van a estar después muy cercanos con Porfirio Díaz y todo eso, ¿no? Esos institutos estaban surgiendo en diferentes entidades. A la pose, los colegios, ¿no? Ándale, inclusive unos transitaron, pero también a veces era como la posibilidad de llevar una formación como tipo universitario, a aquellas entidades federativas donde lo único que había, y los había muy, muy buenos la mayoría, que eran los seminarios diocesanos. Sí. Entonces, Castillo Ledón se da cuenta que no había esa institución en Nayarit y decide que en su gobierno se forme, se instituya. Y bueno, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, ahí está apoyando ese proyecto Agustín Yáñez, muy jovencito, para ese tiempo estamos en 1930, y está también una mujer, la compañera, la esposa de Luis Castillo Ledón, Amalia González Caballero, que para ese entonces era una reconocida maestra, pedagoga, etc. Y se dice que el gobernador le encomienda a estas dos personas que saquen adelante ese proyecto. ¿Qué va a comprender inicialmente ese proyecto? Pues yo digo, don Julián Gascón Mercado nos dice, ahí está el antecedente, y uno pensaría que fuera así lo grandiosísimo. No, era la escuela secundaria Justo Sierra y la escuela normal urbana. De entrada, eso fue. Dos cosas. Inclusive después se le agrega a estas dos planteles, una secundaria y uno normal. Pero como tú dices, ¿cómo era de entonces ese entorno? Sí, claro. Que dicen, no, con que le pongamos esto se da un empuje tremendo. Maestro, saliendo la secundaria y un año de nivelación, te convertías en profe rural. En profe rural, ese era el problema. Y inclusive se dice mucho que atrás de este tipo de proyectos está todavía la idea de José Vasconcelos y todo eso. El proyecto de alfabetización del campo. Todo eso por ahí. Esa era la lógica. Esa era la lógica, esa era como el país, la nación nos está demandando esto. Bueno, a ver en qué podemos avanzar.
una secundaria y una normal. ¿Cuál secundaria? La que ahora conocemos como la Justo. Y además una normal. ¿Cuál? La que ahora conocemos como la normal urbana, que la tenemos prácticamente aquí en la Ciudad de la Cultura. Pero alguien me dice, oye Pedro, ¿y no hablas de la normal rural de Jalisco, que también se crea en ese periodo de gobierno? Sí, se crea en ese periodo de gobierno, pero esa normal rural de Jalisco era un proyecto federal. Castillo Ledón lo que está haciendo un proyecto de Estado. Es exacto, es brindarle todo lo que pudo, y la prensa de la época lo dice, brindarle todo lo que pudo como gobernador del estado a que surgiera ese proyecto y que fuera en Jalisco. Y que fuera en Jalisco. Por ejemplo, desde en qué casa hay que instalar a ese plantel educativo. Hacerlo tipo internado, dotarlo de todo. Todo eso. Y gobierno del estado apoyó con bien muchas cosas. Entonces, es, es, es decir, surge también ese plantel ahí, como surge como surge en el periodo de Luis Castillo Ledón, mucha gente se queda con la idea, él lo fundó. No, inclusive para su fundación venían gentes de SEP federal a ver qué ondas, dónde iba a quedar y todo eso. Yo creo que hay otro acontecimiento en este surgimiento del instituto así. ¿Sabes qué? El surgimiento en 1939 de la Escuela de Enfermería, pero para ese tiempo ya está la Escuela de, mm, de Artes y Oficios, donde ibas al instituto porque aprendías carpintería, talabartería, inclusive, ¿sabes qué? Como lo que actualmente sería como un CECATI. Sí. Ir a aprender ahí un oficio, sí. Un oficio. Y puntualizar, la escuela de enfermería es exclusivo para señoritas. Es otro otro temotote, como dicen, ¿no? Sí, claro. Y además, ¿sabes qué? Surge la escuela de enfermería en el 39, ya en un periodo de gobierno con don Juventino Espinosa, un militar, pero que en su comportamiento, en sus conductas como gobernante, tenía más de civil que de militar. Fue un tipo muy entrañable. Algún día hay que dedicarle un programita de estos a ese general Juventino. Le recuerdo que este es su programa. Aquí podemos ir teniendo los temas que usted guste. Ok. A Juventino Espinosa. Juventino Espinosa, sí. Sánchez. Por ejemplo, tú te asomas a la Escuela Secundaria Federal. ¿Y dónde está el origen de la secundaria federal? La México Insurgente. La escuela para trabajadores. Para hijos de trabajadores. Para hijos de trabajadores. Con Juventino Espinosa. Con Juventino Espinosa. Que ahí estudió don Julián. Don Julián ahí estudió. Y por lo tanto, don Julián, cuando hablaba de Juventino Espinosa. Sí, lo ensalzaba. Sí, lo ensalzaba. Y ese plantel, esa secundaria, tiene todo convocó un sinnúmero de personajes históricos de la ciudad. Claro. De esa primera mitad del siglo XX. Casi era como la buena, la mala y la fea. Y la única. Pero ahí estaba este señor Juventino Espinosa. Y ellas, las enfermeras, sobre todo las enfermeras ya mayores, que a mí me tocó conocer algunas de ellas, pues tuvieron mucha cercanía con el gobernador, en qué casa iban a habitar y todo eso. Hasta después, en fin, un tema, cómo surge la escuela de enfermería. Y curiosamente... ¿No se muda al campus? No se muda al campus hasta después. Y en eso también está... En ese ambiente del Instituto del Estado está la Escuela Preparatoria número 1. Que es el origen de la educación superior. Que es el plantel que empieza a decirle a la sociedad pequeña, aguas, porque lo que sigue ya son las carreras universitarias. Incluso se inaugura antes de 19 de agosto del 69.
Claro, Sí, ya sí, la cuestión sí, la universitaria. preparatoria. Pero la preparatoria es del 47, Sí, sí. 1947. El, también un plantel, bueno, pues es lo que tú dices, un plantel de bachilleratos con aspectos formativos terminales, Sí, los en diferentes humanidades, humanidades, ciencias biológicas y este, no sé qué, todo ese tipo de ujú. cosas, pero lo que te está diciendo ese esquema de organización es que lo que sigue son ya las carreras Sí, superiores. porque después de eso pues, terminabas y si querías medicina o derecho, que era lo que más se demandaba, Guadalajara o Pélate a México. Guadalajara. O Pélate a México. Guadalajara o México, exactamente. Y en ese ambiente también están, en 1956, la Escuela de Derecho. Esa escuela de derecho que desde como 2 décadas atrás se había fundado, pero como con una serie de altibajos y estaba el plantel, yo lo he visto en la prensa, ahí que aparece la presencia de ese plantel de derecho, esa escuela de derecho, pero no estaba en un ambiente de académico que la Que cobijara lo y todo, arropara. que la arropara, en términos de academia. Pues entonces, en 1956, el Instituto del Estado encomienda a un abogado jovencito de entonces, que después va a ser rector también, este, este señor Corona Ibarra, Alfredo Alfredo Corona, Corona al Ibarra. licenciado Corona Ibarra, Alfredo, se le encomienda, el rector va a ser Villalobos, se le encomienda que a través del instituto se ofrezca la carrera de Derecho. 2 años. Primero y Los segundo. sí, Primero y segundo primero y año, segundo nada año. más. Y hubo todo un interés porque se transitara tercero y no se pudo porque no se juntaron más alumnos. Y cuando el licenciado Germán Rodríguez se le hace una entrevista, porque es muy curioso, él cursa sus primeros 2 años de derecho aquí y estaba la propuesta de que yo viera el tercero. Y dice el licenciado Germán Rodríguez, decía, perdón, yo siempre me acuerdo de él muy, muy gratamente. Decía el licenciado Germán, dice, y no se pudo juntar la cantidad de alumnos para que continuara el tercero, para que siguiera el tercero. Y se me hace que se necesitaban como 8. 8, algo Yo así. leí que se necesitaban, No la se, matrícula mínima era de 8. no se completaron, dice, y me tuve que ir a Se fue a Guadalajara. Guadalajara. Me tuve que ir a Guadalajara. Allá estudia todo eso. En fin, todo un personaje. Pero eh, eh, es muy curioso. Aparece pues ahí la escuela de Derecho, arropada, integrante de el Instituto del Estado. Y en ese ambiente, ya dijimos que surge la preparatoria de Tepic en el 47 y luego a los 10 años la preparatoria de Santiago Ixcuintla, Ujú. saludos Javier Castellón, y poco después la preparatoria de Acaponeta y la de Tecuala, y ya casi para cerrar ese periodo surge la escuela preparatoria de Tuxpan en 1962. Muchas prepas No, no, donde había como que donde eso. había dinámica económica, Sí. sí, sí, claro. Una vez yo le señalaba a Salvador Cepeda esta agenda de cómo van surgiendo las preparatorias y dice lo primero que dice Chava Cepeda. Dice, no, Pedro, lo que pasa es que ve las fechas y es la Costa de Oro, La Costa de Oro. con todas esas migraciones que tenía, con todo ese dinamismo económico que Sí, sí, tenía. Cepeda podrá hacer lo que sea, pero mentiroso, ¿no? No, Un exactamente. abrazo Chava hasta Cepeda, Colombia, al buen Doc sí, Cepeda. Chava Cepeda, un tipo con un nivel de reflexión así, muy, muy bueno, muy bueno. Entonces surge la preparatoria de Tuxpan en el 62, pero ahí en ese
inter del Instituto del Estado, surge en 1958 una institución que debemos un día también como Otro a la agenda. otro a la agenda. ¿Sabes por qué? Porque surge la Escuela Normal Superior de Nayarit y que en un principio, en su fundación, sus primeros años, va a tener como oferta de especialidad asignaturas, o sea, especialidades de, de ciencias sociales, biología, geografía, historia, todas esas materias, y además con personal docente que venía de México a apoyar y que por lo tanto salían muy buenos profes para secundaria y prepa de la normal superior. Se crea en el 58. Y llega un momento en que con todas esas prepas y las secundarias, que aquí no las menciono, que también pertenecían al Instituto del Estado. Se va ensanchando la necesidad. Claro. Y entonces, hasta que se llega a 1962 con un personaje, con un gobernante que va a ser Francisco García Montero, que va a estar en el gobierno de 1958 a 1963, con sus rectores que él por ahí tenía, ahorita vemos sus nombres. ¿Sabes qué? Se toma la decisión de que se forme el Instituto de Ciencias y Letras. De todo ese conjunto de planteles, ¿cuáles van a quedar integrados a ese nuevo establecimiento de educación superior? ¿Cuáles? Todas aquellas escuelas que ya apuntalaran su visión hacia los estudios universitarios. ¿Cuáles? Las preparatorias. Otra, enfermería. Otra, ya estaba ahí algo que era la escuela bancaria y algo así, que es el antecedente de comercio, y estaba la escuela de derecho. Entonces, esos planteles que ya apuntaban hacia la cuestión de la educación superior universitaria, van a quedar en el Instituto del Estado. Los demás planteles, léase escuelas secundarias, léase normal urbana y normal superior, escuela normal superior de Nayarit, van a pasar al Departamento de Educación Pública de Gobierno del Estado. Y que hasta la fecha, ahí siguen. Bueno, en una ocasión alguien me decía, oye, pero ¿por qué meter aquí lo de la normal superior? Era parte del proyecto. Era parte del proyecto, en ese tiempo. Sí. En ese tiempo. En ese contexto y no, de esa necesidad. No podía haber una institución de educación superior que brindara tal cobijo mejor que el Instituto del Estado, en el 58. Y luego el estudio, la reflexión en torno a la normal superior nos va a ayudar a comprender lo siguiente. ¿Por qué esta universidad, esa UNINAI, que después fue la UAN, etcétera, por qué surge con carreras no como las carreras antiguas tradicionales? Siempre se usaba que un instituto, que una universidad fueran cuestiones más humanísticas, esa parte humanística, no tanto así. Es que pensamos en que surgieran carreras como agricultura, veterinaria, oceanografía, con la idea de que hay que hacer uso del entorno, de recursos naturales y todo eso. No, sucede que, fíjate, fue hasta en la gestión rectoral del maestro Javier Castellón cuando se hace el área de... No se hace. Cuando se dice que existan estas nuevas carreras como biología, como comunicación y medios, como
ciencia política y esos rubros, filosofía, en fin. Pero dice uno, ¿por qué no surgen más anteriormente? Porque habría que dar necesidad, ya respuesta a las estaba, necesidades. claro, y ya estaba la normal superior que estaba cubriendo ese espectro, ese rubro de formación. Entonces, como que eso se pudo posponer. Eso se pudo posponer y se prolongó hasta tiempos ya muy recientes, ¿no? Bueno, se llega al Instituto de Ciencias y Letras y yo creo que vale la pena, si aquí sigue este establecimiento de comunicación que en lo personal me gusta mucho, ¿sabes qué? Hay que vernos luego para continuar ese periodo que sigue, del Instituto de Ciencias y Letras al surgimiento de la universidad. Pues tendrá que ser maestro Memoria Universitaria, capítulo 3, para que tenga hilación. Y los esperamos en esto la semana próxima. Sí, muchas gracias. No, yo encantado, de veras, me gusta mucho este tipo de temas y más en este marco de que se aproxima la celebración del 50 aniversario de la autonomía universitaria, que sin duda la universidad está preparando por ahí una serie de eventos en torno a eso, conmemorativos, de celebración, etcétera. Muchas gracias, Gerard. Oh, gracias a usted, maestro, por permitirme estar aquí en su programa. También agradecer a la Unidad Académica de Economía, al CEMED y sobre todo a nuestro amigo Mario Jauregui en los controles técnicos. Allá está, Mario, claro. Es parte fundamental de este proyecto. Sí. Uno nada más da la cara, pero todo hace que funcione gracias al empeño que le ha puesto nuestro amigo Mario. Bueno, esto fue una producción más de la Teoría Cultural Universitario en su programa Memoria Universitaria del maestro Pedro Luna y en el micrófono Gerard Ramos. Hasta la próxima. Muchas gracias.